Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre Actúa sabiamente. Primera de Reyes 3:23 al 28 en la Nueva Versión Internacional dice: el rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, dijo al rey: por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Historia muy conocida, pero nunca mejor para inspirar el día de hoy. Porque desafortunadamente, si lees noticias y ves las redes sociales, te darás cuenta que mucha gente actúa sin sabiduría, con total imprudencia. ¿Cuántos accidentes de tránsito hay hoy en día por no actuar sabiamente? Vemos al montón de personas girando donde no es permitido, pasándose el semáforo en rojo. Y por eso son los accidentes, porque simple y llanamente no pueden actuar sabiamente. Nosotros debemos de aprender a actuar con sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría?, me vas a decir. Déjame explicártelo de esta manera. En el sentido que da la Biblia, al término sabiduría es cuando destaca el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento. La aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros a hacer lo mismo. Me llama poderosamente la atención que uno de los términos en los que la Biblia habla sobre la sabiduría es evitar o impedir peligros. Hoy, ¿cuántos de nosotros pensamos que la prudencia es tontería? Que la vida hay que vivirla, que hay que gozarla, que si no es hoy, ¿cuándo? Que para sentirnos vivos tenemos que exponernos al peligro. No es cierto. Simple y llanamente no estamos siendo sabios. Obviamente te pongo el ejemplo del rey Salomón porque él solicitó sabiduría en lugar de riqueza y el Señor se la concedió. Tú dirás, pero qué fácil era ver esto del niño. Sí, pero nadie lo había puesto a prueba antes, hasta que él llegó. La madre jamás iba a desear daño para su hijo. La otra sí, porque lo que tenía era revancha, celos, envidia. Entonces la que tenía todo que perder era la madre. La otra solo quería que el sufrimiento de ella se viera reflejado en otra persona. Regularmente las personas que no son sabias quieren que tú actúes como tonto. Quieren que tú actúes siendo una persona impulsiva porque quieren reflejar lo que ellos sienten en ti. Y nosotros que no somos sabios ni prudentes, cometemos el error de que nos envuelvan en esas cosas. Por eso que algo que es muy difícil de vencer es el chisme, la contienda, el pleito, porque simple y llanamente nos cegamos y no queremos actuar con sabiduría. Yo siempre le digo a mi esposa cuando miro un vehículo contravía, lo está haciendo precisamente para ahorrarse unas gotas de gasolina, según él o según ella, para ahorrarse un tiempo. Y no se está dando cuenta a lo que se está exponiendo y está exponiendo a otros, porque no actúa sabiamente. Si tú vas tarde a un lugar, es tu culpa, no es la culpa de nadie más. Yo poniéndote el ejemplo de los vehículos, pero te puedo poner el ejemplo también de las deudas, te puedo poner el ejemplo del matrimonio, te puedo poner el ejemplo del trabajo, porque muchos de los problemas a los que nos metemos es porque no actuamos sabiamente, no nos detenemos a utilizar la sabiduría, siempre estamos corriendo riesgos. Llegamos tarde al trabajo corriendo el riesgo que nos despidan, y en el momento que nos despiden nos justificamos porque el jefe era mala onda, cuando los que pusimos en riesgo nuestro trabajo fuimos nosotros mismos. En el matrimonio, es que mi mujer o es que mi esposo o mi marido. Sí, pero quien decidió casarse eres tú. Quien decidió construir ese matrimonio eres tú. Nadie más, no es responsabilidad de nadie más. No nos justifiquemos a través de no haber actuado sabiamente en el momento justo y adecuado. Así de simple y sencillo. ¿Quieres otro ejemplo? Mateo 22, 18, 22. Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas?
muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Los fariseos querían ponerle una trampa al Señor, porque si el Señor decía que le correspondía al César, negaba lo espiritual. Y si decía que no era correspondiente a César, estaba negando la ley romana. Salía perdiendo de ambas vías. Nunca pensaron en la sabiduría que había en Jesucristo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una persona sabia. Otros, como nosotros, lo primero que hacemos es que nos ponemos de tú a tú con el terco. Nos ponemos de tú a tú en una discusión. Siempre le he dicho a mi esposa que para que haya una pelea deben de haber dos partes. Si tú no quieres pelear, no van a pelear. Para que la pelea se lleve a cabo es que las dos personas reaccionaron violentamente. Entonces sé tú esa persona sabia. Sé tú esa persona que nos exponga. No andes en lugares que no debes de andar. Después nos digas, ay, es que ¿por qué me nos pasó esto? Esto lo aprendí yo a la mala. Recuerdo que mi mamá siempre me decía, no salgas tal fecha. Y esa fecha yo salí de madrugada, me expuse, nos quedamos sin frenos en el carro, en la discoteca donde andábamos cuando era joven, hace muchísimos años, hubo una balacera, tuvimos que salir gateando y cuando yo estaba gateando y en ese momento recordándome de que el Señor existía, yo le decía, Dios, guárdame, cuídame. Ya cuando reflexioné y con los años me doy cuenta que el único que se expuso fui yo, nadie más. Dios utilizó a mi mamá para transmitirme sabiduría y el que decidió ignorarla fui yo, así como hacemos muchos de nosotros. Decidimos ignorar la voz de nuestros padres porque están pasados de moda, porque no tienen el conocimiento de esta época, porque no entienden las necesidades de la juventud. Mentira, no nos gusta la sabiduría de ellos. Nos encanta actuar torpemente, sin sentido, sin reflexión. Por eso el llamado hoy es que actúes sabiamente. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es el temor al Señor? Obedecer su palabra. Saber que Él es Dios y reconocer que Él es Dios y por lo tanto su palabra para nosotros es ley. Eso es lo que deberíamos de hacer. Saber que debemos de ser prudentes, que no debemos de caer en conversaciones con gente terca o necia, que no debemos de cuidar nuestro caminar, que cada vez que queremos tomar una decisión la consultemos hacia su palabra. Si fuésemos de esa manera, seríamos personas que actuamos sabiamente. Así que hoy te invito a que reflexionemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Permítenos actuar sabiamente, Señor. Quita todos esos impulsos que a veces tenemos en los cuales ignoramos tu sabiduría. Permítenos, Señor, meditar cada acción, que cada cosa que hagamos sea de acuerdo a tu palabra, porque entonces sí estamos llenos de la sabiduría que tú nos das. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.